Pedro, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, dice su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, desbarata y deshace todo intento del maligno, sea atado toda trampa y maquinación del diablo, lo declaro es inoperante en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y dice tu palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y a través de la unción de tu Espíritu Santo, glorifícate, respalda tu palabra, que tu palabra pueda fluir, correr, exhortar, consolar, edificar, que tu palabra pueda fluir con ese denuedo, con esa elocuencia, a través de esa unción, ese fuego, porque dice tu palabra que a la causa de la unción los yugos se pudrirán. Y pudre, Señor, el pecado, pudre toda intento de maligno, deshácelo, desbarátalo. Respalda tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que yo sea instrumento en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, es la carta del apóstol Pedro, en la cual el apóstol Pedro habla de Lot. Lot, para los que no saben, Lot vivió en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Y dice la Biblia aquí, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Escuchando la palabra. Mejor dicho, que Lot, cuando vivía en Sodoma y Gomorra, él veía todo lo que ese pueblo estaba entregado al pecado y oía las cosas perversas y malas que ellos hacían. Pero dice la Biblia que él afligía cada día su alma. Mejor dicho, clamaba a Dios por este pueblo. Pero ¿qué no hizo Lot? No predicó la palabra. Por eso que la palabra de Dios dice que en el día de juicio Dios tendrá más misericordia por este pueblo de Sodoma y Gomorra que a aquellos que escucharon la palabra, conocieron los dones celestiales, conocieron milagros, prodigios, señales. Para ellos el juicio será más duro que para Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué? Porque Lot dice que se afligía su alma, mejor dicho, todos los días lloraba, clamaba, porque dice afligir es llorar, clamar a Dios. Pero se afligía, lloraba, pero no le predicaba la palabra a este pueblo perdido en el pecado. Mejor dicho, más o menos entendemos que Lot le tenía miedo a esta gente. ¿Por qué le tenía miedo? Porque toda esa gente estaba endemoniada. Pero ¿acaso el pueblo de Sodoma y Gomorra sabían que estaban endemoniados? No sabían. Lo menos, porque en ese tiempo ellos no conocían la manifestación de los demonios. ¿Cuándo se llega a conocer eso? Cuando Cristo aparece en escena en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos. Ahí él habla de la posesión de demonios, habla de la manifestación de los demonios, y él saca a la luz todo lo que existe de los demonios, y existen los seres espirituales que viven en esta tierra, y ahí explica la palabra. Y entonces ahí es cuando se llega a conocer que existen demonios aparte de los hombres, y el hombre no puede cambiar por la posesión de demonios. El hombre no puede cambiar. Por eso que la palabra de Dios dice aquí: y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Por eso vemos en la palabra de Dios que Dios le libra a Lot
de esta ciudad de Sodoma y Gomorra, porque dice la Biblia que el pecado de este pueblo de Sodoma y Gomorra subió delante de la presencia de Dios. Y entonces ahí es cuando dice Dios, conversa con su siervo Abraham y le dice: yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y dice que Abraham le dice: Señor, pero si hubiera 50, ¿no lo destruiría? Y Dios le dice: no, no lo destruiría. Si hubiera 40, y así siguen hasta que lleguen 5. Y Dios le dice: no hay ni 5. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios no hay ni 5? ¿Por qué no había 5? Porque Lot estaba con sus 2 hijas, tenía su esposa y tenía sus 2 yernos. Allí eran 6 personas. 6 personas. Y por esas 6 personas, Dios no lo hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué Dios destruye a Sodoma y Gomorra? ¿Sabe por qué? Porque si usted ve en las escrituras, en Génesis, si usted lo lee la palabra, se va a encontrar que Lot dice que afligía su alma, pero usted no encuentra en la palabra que la mujer de Lot también afligía su alma. Usted no ve a las hijas de Lot afligir su alma. Usted no ve a los yernos de Lot afligir su alma. Solamente habla de Lot. Y cuando los ángeles descienden y le dicen a Lot: ¿sabe qué, Lot? Sal, huye. Y cuando todavía los ángeles tuvieron que sacarlo a empujones, lo jalaron de la mano, dice la Biblia, para que salve su alma. Pero cuando ellos escapan, dice que sus yernos no salieron. Ahora, cuando el pueblo de Sodoma y Gomorra, estoy haciendo una pequeña reseña histórica, como dice, para que usted sepa, cuando Lot le dice, los ángeles dicen: ¿tú no tenías unos yernos? Sí. ¿Y dónde están los yernos? Y dice que cuando este pueblo vieron que los ángeles llegaron a la casa de Lot, ellos vinieron y a forzar su casa y dicen: danos esos hombres para conocerlo. Y Lot le dijo: no hagan esto mal con mi visita. Acá tengo 2 hijas que no han conocido marido, no han conocido hombre, le dijo. Pero ¿cómo? Si ellas eran casadas. Tenía 2 yernos. Yerno se llama cuando son casados. Pero es que cuando ellos descienden a Sodoma y Gomorra, estos hombres fueron capturados por estos espíritus satánicos que se movían ahí en Sodoma y Gomorra y cayeron en esa contaminación. Por eso te ve que cuando los ángeles sacan a empujones a Lot, ¿quién sale? Lot, la mujer y los 2 hijos. Y los yernos se quedaron. Porque ya fueron tomados posesión por estos demonios. Por eso dice la Biblia, andarán 2 si tuvieran de acuerdo. Dice, andarán 2 si tuvieran de acuerdo. Lo que dice tu boca tiene que estar con tu corazón. Para que tu corazón con tu boca esté de acuerdo, entonces Dios está en tu corazón. Pero si tu boca dice una cosa y tu corazón es otra cosa, entonces Dios no está en ti, sino está el otro, el chirico, el que te administra. Y ahí vemos en la palabra de Dios que cuando estos hombres le fuerzan la puerta, lo golpean la puerta, quieren sacarla a la fuerza a estos hombres, no sabiendo que eran 2 ángeles. Y dice que los 2 ángeles salieron, hicieron que los hombres se volvieran ciegos, del más viejo al más joven, se volvieron ciegos, porque quisieron conocerlo. Y entonces cuando estos hombres querían conocerlo, los ángeles, como son santos, son puros, hicieron que estos hombres se volvieran ciegos y no pudieron hacer nada. Y ahí es cuando los ángeles sacan a empujones a Lot. Ahora, en el proceso del caminar, cuando los ángeles dicen: sabe que Lot, tú y tus hijos y tu esposa corran hacia el monte, hacia lo alto, y no volteen a mirar atrás. Por eso que la Biblia dice: el que tome el arado no es digno de mirar atrás. El que tome el arado no es digno de mirar atrás. ¿Por qué? Cuando miras atrás quiere decir que tu corazón no está a Dios, sino está a Satanás. ¿Sabe por qué? Mire, vamos a la palabra. Cuando los ángeles dicen a Lot: no miren atrás, Lot comienza a correr con sus hijos. Y cuando le habla de alto, le habla de la altura de Dios, le habla de lo espiritual. Por eso dice la Biblia que usted ve en la palabra, Moisés, ¿dónde estaba? En el monte. Y cuando habla de monte, habla de un monte físico, que era el monte Sinaí, y también habla de las alturas espirituales. Por eso que David dice: Señor, ayúdame a andar en las alturas, ayúdame a vivir en las alturas. Eso habla de lo espiritual, no de lo físico, no lo terrenal. Entonces, ahí vemos que cuando él corre, sale con las hijas, corren a la montaña. ¿Y qué pasó?
a lo alto del cerro, la mujer volteó a mirar. Y entonces la mujer se convirtió en una estatua de sal. Se convirtió en una estatua de sal instante. ¿Sabe por qué? Porque su corazón de ella ya no estaba Dios. Su corazón de ella ya no estaba la palabra. El corazón de ella ya no estaba el temor de Dios, sino que había sido contaminado por ese bicho. Y había sido envenenado su corazón por los demonios de Sodoma y Gomorra. Por eso que ella voltea a mirar atrás. Mejor dicho, en su corazón sintió pena y tristeza dejar a Sodoma y Gomorra. Si dice la Biblia que Lot escuchaba, imagínense cómo se contaminaba esta mujer. Y los yernos también. Y si no oraban, imagínense cómo cayeron en el pecado. ¿Ah? Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Dice, escuche, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mejor dicho, él escuchaba las porquerías, las asquerosidades que practicaban estas personas. Lo escuchaba y por eso se afligía, porque no quería contaminarse. Y eso lo escuchaban las hijas, le escuchaba la mujer, le escuchaban los yernos. Y eso Satanás tomó posesión. Y estas personas se llenaron de concupiscencia y lujuria. La lujuria y la concupiscencia en ti va a fluir. ¿Sabes cuándo? Cuando tú das cabida al pecado. Cuando das cabida a las cosas obscenas, sucias, que va contra lo que dice la Biblia. Y eso te seduce, eso te jala. ¿Usted cómo cree, piensa que Sansón pecaba contra Dios? ¿Por qué usted cree que el hombre que tenía el corazón como Dios, llamado David, tuvo 700 mujeres? Porque la concupiscencia, la lujuria, el deseo de sexo lo hizo tener 700 mujeres. ¿O qué cosa cree? ¿Que tenía 700 mujeres para qué? Salomón tuvo 1000 mujeres. Ahí encontramos en la palabra que cuando Jesucristo, predicando la palabra, se encontró con una mujer llamada la mujer samaritana. Dice que había tenido 5 maridos. Y Cristo le dijo, y el marido que tienes ahora tampoco es tu marido. ¿Sabes por qué? Porque no daban cabida a Jesucristo ni a su palabra, sino daban cabida a la carne, a los placeres carnales. Pensaban que la vida solamente es sexo, placer sexual. Y por eso usted ve cómo terminó Sodoma y Gomorra. Ahora mire, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Escuchaba y miraba las asquerosidades que practicaban. Mira, esto sucedió hace cuántos miles de años. Si del tiempo de Cristo para acá que vivimos hoy en día, pasado 2021 años. En Génesis está hablando en las primeras generaciones de Sodoma y Gomorra. Mira cuántos mil años. Por lo menos habrá pasado más de 5000 años pasados. Y ahora los gobiernos que dicen, hay que modernizarnos. Y como dice que se creen modernos, vamos a aprobar una ley igualitaria, que se casen entre hombres y entre mujeres. ¿Será moderno eso? Eso no es moderno, eso es antiguo. Moderno es crear algo que nunca sucedió. ¿Por qué se preocupan en crear leyes igualitarias? ¿Y por qué no crean acá en Perú, tanto que el Perú sufre por agua? ¿Y por qué no crean una empresa, un purificador de agua, tanta agua que hay en el mar? No lo hacen. Pero sí están preocupados por las cochinadas que dan cabida al diablo y su demonio. ¿Por qué no se preocupan en poner leyes drásticas, como habla la Biblia en Levítico, Número, que al ladrón, ¿por qué dice la Biblia al ladrón? Al brujo lo quemaban vivos. Hoy en día hay cantidad de brujos como tiendas. Las leyes eran drásticas, duras contra el violador, contra el asesino, contra el que mataba a su prójimo. Las leyes eran duras. Ahí está la Biblia en Levítico, Número. ¿Por qué no aplican eso? Es que no les conviene. Es que el hombre busca plata, dinero. En las cochinadas y la asquerosidad, ahí está el dinero, la plata. Lo que lo destruye, el que lo corrompe, el que lo lleva a la perdición, como fue Judas, como fue Nabal, que amaba tanto el dinero, como el joven rico que no quiso seguir a Jesucristo, como el rico que quiso ser granero más grande. Y Cristo le dijo, y esta noche vienen por tu alma, ¿de qué será todo lo que has acumulado?
todo lo que has juntado dinero, ¿de qué te va a servir? ¿Dónde terminarás? Todo se va a quedar en esta tierra. ¿Ah? Entonces mire, pero ¿qué dice la Biblia? Y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. ¿Por qué? Porque él afligía y Dios lo salvó a él. Y todo ese pueblo fue consumido por fuego y azufre. Hoy en día tal vez Dios no te puede mandar fuego y azufre porque todavía la iglesia está en esta tierra. Pero cuando la iglesia se vaya de esta tierra, ahí sí. Apocalipsis, ahí está. La gran tribulación. Caerán las estrellas de los cielos, caerán relámpagos, truenos, caerá fuego. El juicio de Dios se derramará sobre esta tierra. Y ahí habla la Biblia de las copas de la ira. Habla del caballo blanco, del caballo bermejo, del caballo negro. Son juicios que Dios va a derramar sobre esta tierra, porque el pueblo, los hombres y mujeres, no quieren saber nada de Dios. Quieren todo que Dios le dé vida. Dios lo da por misericordia, pero no lo quieren servir. Y Dios es un Dios placiente y misericordioso, como fue con Lot. Pero Lot se afligía a pesar que no predicaba. Por eso, amigo y hermano que me escuchas, tú que conoces la palabra, la Biblia dice, en el libro de Ezequiel, ¿qué dice la Biblia? Dice, exhorta, consuela, edifica. ¿A quién? Habla, dice, al impío, para que cuando él muera, Dios no te demande su sangre de él sobre ti. Predícale la palabra, le guste que le guste o no le guste, tú cumples con Dios. Y cuando ese impío, ese pecador, venga el ángel de la muerte y se muera, Dios ya no demandará su sangre sobre ti, como dice la Biblia, sino que tú ya lo predicaste, tú salvaste tu alma predicándolo. Y si no se arrepintió, la culpa ya no es tuya, es de ellos. Porque dice la Biblia que va a demandar a la iglesia que conoce la palabra. Por eso dice, atalayas, predica la palabra, habla de la palabra, testifícalo. Háblale que hay un Dios, que hay un infierno y que la muerte, en cualquier momento se lo sorprende la muerte. ¿Dónde se van a ir? Tú que conoces Biblia, tú que sabes Biblia, sabes que se van a ir al infierno. La Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el impío. ¿Y quién es el impío? El que practica el pecado. Muchos que han sido evangélicos y se han apartado y se han vuelto al mundo, esos son impíos. ¿Ah? Y el diablo, que el Señor lo reprenda, lo ha enceguecido su mente, les ha quitado la palabra, como habla que Cristo es un ejemplo de la semilla que fue echado en las piedras, fue echado entre espinos. Satanás se lo quita la palabra y se olvidan lo que conocieron. Por eso dice la palabra que Dios tendrá más misericordia de Sodoma y Gomorra, a pesar que los pecados asquerosos que practicaron. ¿Sabe por qué? Porque Lot nunca lo predicó. Y vino el juicio sobre ellos, y ellos no sabían que existía demonio, ellos no sabían que existía un cielo, ellos no sabían que existía un infierno, ellos no sabían que existía un Dios, porque Lot nunca le predicó la palabra. Pero tú sí no tienes excusa, porque tú escuchas la palabra, montones de veces lo escuchas. Mire, vamos siguiendo la palabra. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice, a los injustos. No habla de justos, habla de injustos. ¿Y quién son los injustos? Los que no hacen justicia, los que hacen injusticia. ¿Ah? Y dice, y reservados a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Y sigue diciendo, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Se da cuenta? En ese tiempo Sodoma y Gomorra, Noé no lo predicó. Hoy en día se predica a diestra y siniestra. Se predica en el internet, en la radio, la televisión, en las calles. Se reparte folletos por todos lados. Es bien difícil hoy en día que una persona diga que no conoce de Dios y que nunca le predicaron. Es bien difícil escuchar.
Cuando es niño, adolescente, joven, lo llevan a una escuela dominical y le enseñan a cantar coros de niños en las escuelas dominicales. Muchas veces lo han llevado a campañas, a cultos evangélicos. Han escuchado la palabra, saben de la existencia de un Dios que hay. Pero ¿qué dice la palabra? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío atrevido y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué está diciendo? Que viven en esa clase de pecado y todavía se dan la facultad de juzgar, criticar y hablar. ¿Contra quién? Contra los evangélicos. Por eso dice, de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, ahí está, mira, mientras que los ángeles, que son mayores en poderes y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Se da cuenta? Los ángeles, que son súper poderosos, más que todo hombre, ser humano que vive en esta tierra, porque los ángeles son inmortales, ellos no mueren, nosotros sí. Y dice que ellos, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero sin embargo el hombre que es inferior, que es mortal, que no vive muchos años, ¿qué hace? Juzga, critica, habla, despelleja, hace rajatabla. ¿Contra quién? Contra el evangélico y la evangélica, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, que Cristo es la cabeza y los cristianos son el cuerpo. ¿Se da cuenta? Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, porque todo está delante de Dios. Por eso dice la Biblia que todas las cosas están desnudas delante de Él, no hay nada oculto delante de su presencia, dice la Biblia. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición. Mire, terrible lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Versículo 12 estamos leyendo ahorita. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, es que dice la Biblia, las cosas espirituales hay que discernirlo espiritualmente. El hombre carnal, el hombre natural, el hombre humano no entiende las cosas espirituales. Dice, por esto habiendo mal de las cosas que no entiende, como animales, mira cómo lo compara la palabra. Dice, como animales irracionales. Y la mayoría de animales, los animales son irracionales, pero no tienen raciocinio como el hombre. Dice, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición. Porque entre animales no se comen, por eso dice aquí, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, mire, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozo del deleite cada día. Estos son, dice, estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Mire, escuchen. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tremendo, mire. Palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. El hermano predica puro juicio y predica de la ley. Estamos en el Nuevo Testamento, capítulo 2, de Segunda de Pedro, versículo 14. Es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento, no es el libro de las leyes, tampoco es el Nuevo Testamento. Ahí está, ven. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituados a la codicia. A la codicia, mire, y son hijos de maldición. ¿Se da cuenta? Codicia, codician el dinero, las cosas materiales. Son como Nabal, son como el rico, no se sacian con lo que tienen, quieren cada día más. Y por eso viven insatisfechos, parece que estuvieran solos, parece que no tuvieran nada, y por eso viven afligidos. Dice, y el corazón habituado a la codicia, y con hijos, y son hijos de maldición.
¿Por qué dice la palabra son hijos de maldición? Porque en Deuteronomio capítulo 28 habla la bendición y la maldición al que obedece y al que no obedece. La bendición al que obedece la palabra, al que se sujeta a la palabra, todas las bendiciones de Dios están abiertas las puertas para él. Pero el que no obedece, dice la Biblia, por cuanto dice, no obedeciere la voz de Jehová tu Dios, estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Por eso dice hijos de maldición, porque practican el pecado. Y la bendición no viene sobre el que practica el pecado. Dice la Biblia. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice la Biblia. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mira, han dejado el camino recto. ¿Qué te está diciendo? Que fueron un día, aleluyas, evangélicos, cristianos, y se volvieron al pecado. Y se volvieron al diablo. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más dice, los cuales la más densa oscuridad están reservadas para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Tremenda esta palabra. Por eso que Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Para que usted se dé cuenta. Por eso nosotros los cristianos somos seguidores de Jesucristo y no de los hombres. ¿Ah? Por eso acá dice, mire, pues hablan palabras infladas. Quiere decir, cuando dice palabra inflada, te está diciendo que hablan medias verdades y medias mentiras. Por eso dice palabras infladas. Dice, y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Se da cuenta? Por eso que nosotros los cristianos no somos seguidores de hombres. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único Dios a quien debemos seguir. Por eso que en el Antiguo Testamento dice, todo hombre sea mentiroso y Dios sea veraz. Dios no miente y nunca ha mentido y no se puede arrepentir porque no es pecador. Él es santo, 3 veces santo y Él es veraz. ¿Y qué dice acá la Biblia? Les promete libertad y ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Ve? Les promete libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Acuérdense que había un presidente que supuestamente que está muerto, era más mentiroso y que hablaba media verdad y la gente como lo creía y lo seguía. Y hasta lloraba por ese hombre. Y al final con el tiempo no salió todas sus corrupciones a la luz. Prometía libertad a las naciones con los jóvenes. Tenía una astucia, una sagacidad. Pero esa es sabiduría animal, diabólica y terrenal. Pero cuando tú sigues a Dios, no te mueven estas palabras. ¿Sabes por qué? Porque tú ves a la serpiente que habla a través de su boca de ese hombre o de esa mujer. Porque seguimos a Jesucristo, no los hombres. Porque ahí la palabra dice, todo hombre sea mentiroso y Dios sea veraz. Y acá dice, mire, le promete libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Se da cuenta? Ahí está, dése cuenta usted mismo. ¿Ah? ¿Son esclavos de qué? De la concupiscencia, de la corrupción, de la mentira, del robo, de la rapiña. Son esclavos del pecado. Y ellos nunca van a ser libres, porque ellos son, dice la Biblia aquí, que son, acá la palabra dice que en ellos, ¿qué hay? Codicia. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y vamos a la gente
escucha la palabra, no lo siguen a Jesús, que no lo miente, no le engaña, no lo siguen, pero sí siguen a los hombres. Como dan la vida por los hombres. Ni duermen pensando en los hombres, comen pensando en los hombres. Hasta en el plato del caldo lo ven los hombres. Y ya se quieren vestir como ese hombre o como esa mujer. No seas seguidor de hombres, te vas a decepcionar una vez más. Siga a Jesús, ven a Jesús y vas a encontrar la verdadera libertad en Jesucristo. En Jesucristo no hay pierde. Él tiene el mejor gobierno, Él tiene el mejor pautas, te enseña para poder sobrevivir en esta vida. Es Jesucristo. Por eso acá dice la palabra, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción. Acuérdese un presidente que se la daba de súper inteligente y cuántas veces le encontraban más ebrio, borracho, pero decían que hasta se coqueaba. Y era una autoridad. ¿Qué dice aquí? Les promete libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Se da cuenta? ¿Son esclavos de qué? Del pecado. Son esclavos de la corrupción. No son libres. No son libres espiritualmente. Por eso la Biblia es buena. Y por eso muchos países no quieren que se predique ¿Sabe por qué? Porque esta palabra te despierta, te abre los ojos, te hace reaccionar. Para que no mañana más tarde estés triste, melancólico, llorando. Que ese hombre o esa mujer que lo seguiste te decepcionó. Y no siga a Jesús. Él nunca te va a decepcionar. No, hermano, pero Dios pone reyes. Claro, Dios pone reyes y saca reyes. Pero no quiere decir que lo sigas. Tiene que respetarlo, sí, pero no ser seguidor, no ser adorador de hombres. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volver atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, para que usted no diga que yo lo vengo a ofender. Para que usted mismo lo lea en la Biblia lo que dice ahí la palabra. Mire, la palabra es dura. La palabra siempre ha sido dura. ¿Para qué? Para cortar con el pecado. Usted cuando lava una ropa y le ve que no sale color, ¿qué lo hace? Le echa lejía. Y la lejía no huele un olor horrible. Le echa lejía fuerte. Algunos le echan puro lejía con jabón para sacarle esa mancha. Por eso que la palabra dice, aunque montone jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Dios. ¿Y cómo va a salir el pecado? ¿Cómo vas a dejar el pecado? Escuchando la palabra. La palabra es dura, ¿no? Sí, pero te hace reaccionar. Dice, porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y mira Dios cómo lo compara. El Espíritu de Dios cómo lo compara a través del apóstol Pedro escribiendo este versículo. Dice, mira cómo Dios hace una comparación para que el hombre entienda. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y es una gran verdad, aunque se ve asqueroso, ¿no? Pero Dios hace para que el hombre se dé cuenta. Por eso que personas que tienen este animal llamado el dog, que lo dicen en inglés, perro, o su mascota, vaya a ver ustedes cómo lo traen. Bueno, es cuidarlo, bañarlo, todo. Pero he visto personas que lo besan en la boca al perro. Así hay, he visto. Está bien, se puede querer, nadie dice lo contrario. Puedes amarlo, quererlo, todo al animal, al perro o al gato. Pero tienes que pensar que tú sueltas a ese animal, se vomita y va, lo recoge y se lo lambe todito. Por más que le haya bañado, por más que le des la comida que tú le des asqueroso, ¿sí o no? Pero así es el hombre, así es el hombre. Dice, pero le aconteció del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Dice la Biblia, o lo digo yo. Acá está, ve.
el perro vuelve a su vómito. Y así es el perro, no es el perro. Y lo compara con el hombre que hoy día servía a Jesús, oraba, ayunaba, clamaba, lloraba, pedía milagros a Dios, y mañana se olvidó de Dios, de los milagros, que oraba, ayunaba, que Dios lo bendecía, que Dios lo podía hacer, y se volvió ¿a dónde? A las manos de Satanás, a la garra del diablo. Y Satanás vuelve y lo toma control de su vida y lo deja a Dios. Eso dice la Biblia. Mire, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, está hablando la palabra de Dios, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Ahí está la palabra. Dice, y la puerca lavada a revolcarse en su vómito, en el cieno. Y así es, los cerdos, por naturaleza, hoy en día, la gente lo baña, lo tiene en lugares bien limpios, lo cuidan bien, pero suéltalo nomás, vas a ver. Suelta, descuídate. Que se descuide el dueño y vas a ver cómo ahí se revuelca todo este puro negro, sale apestando puro su cieno donde está. La palabra nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca, y Dios no habla por hablar su palabra. Por eso dice la Biblia, Dios no es hombre que mienta. Dios no es hombre, Dios es Dios. Dios es espíritu, y Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. El hombre se viene al camino del Evangelio, por eso está en el Evangelio según San Mateo. Dice que cuando el hombre viene a Cristo, dice que Dios lo limpia con su sangre, lo adorna, lo purifica, lo santifica. Y cuando el hombre se aparta de Dios, del Evangelio, se vuelve al pecado, se vuelve al diablo, dice la Biblia que vendrán 7 demonios peores que antes, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que antes. Y dicen los demonios, volveremos a mi casa de donde hemos salido, dice la Biblia. Y por eso nosotros los cristianos somos tentados todos los días, desde que amanece hasta anochece. Somos tentados, porque somos seres humanos. Por ejemplo, yo soy cristiano, yo fui mundano, me gustó la salsa. Escucho la salsa y la salsa te da ganas de quererlo bailar. ¿Por qué? Porque los demonios te tentan. Los demonios te hacen recordar lo que tú practicaste cuando eras mundano. ¿Para qué? Para volver a caer. ¿Pero qué tienes que hacer? Pedir la ayuda a Dios para poder vencer. Pero si tú cedes a los demonios, nuevamente vuelves a Él. Y por eso dice la Biblia, que ellos dicen, volveré a mi casa de donde haber salido. Cuando la Biblia habla del endemoniado gadareno, dice que vivía en cavernas. Y dice que Cristo lo libertó y fue cambiado. Y los demonios se fueron a los cerdos. ¿Ah? ¿Dónde vivían los demonios? Dentro del cuerpo del hombre. ¿Cuántos demonios tenía? 2000 demonios. ¿Dios miente? Dios nunca miente, amigo y hermano. Dios habla siempre verdad. Y si dice su palabra, le dejó como ejemplo, Dios sabe por qué lo dice. Nosotros no somos nadie para contradecir esta palabra. Si tú contradices, ahí tú estás contendiendo con el Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 4, ¿qué dice? Mire, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. ¿Se da cuenta? Hebreos capítulo 6, versículo 4. ¿Qué cosa dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el don celestial? El Espíritu de Dios. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, cuando Dios te cambia, cuando Dios te liberta, cuando Dios te hace ver un milagro, cuando Dios hace una sanidad en tu vida, cuando Dios te da los beneficios del cielo, te responde a tu oración, te socorre, te auxilia. ¿Qué cosa pasa? ¿Qué dice aquí? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahí está, ¿ves? Hoy en día, ¿quién hace milagros? No es el pastor, no es el evangelista, no es el hombre, no es la mujer. Es el Espíritu de Dios que hace milagros. Es el Espíritu de Dios que te bendice. Es el Espíritu de Dios que oye tu oración. Es el Espíritu de Dios que te habla, te consuela, te edifica y te exhorta. Pero ¿qué dice la palabra? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Dice a vituperio. Mire, un ejemplo. Saúl, ¿por qué se volvió como se volvió? Saúl fue rey. Saúl tuvo a Dios. Saúl escuchaba la voz de Dios a través del profeta Samuel. Pero cuando desobedeció, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Y qué pasó? Dice que vinieron demonios de parte de Satanás y lo atormentaban. ¿Y cómo se volvió Saúl? Saúl odiaba a David a muerte, lo odiaba. Se dedicó su vida cuántos años para matarlo. Mire, ¿se da cuenta? Cuando los demonios toman posesión del hombre. ¿Pero por qué? Porque lo dejan a Dios. Porque se quieren burlar de Dios. Por eso dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrara, eso cosechará. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Si mejor es que nunca lo hubieras conocido, que al conocerlo lo dejes. Ay, 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 ¿qué será de tu vida? Por eso decía la palabra en antes, son hijos de maldición. Y por eso que gritan, lloran y hacen lo que hagan y no pueden encontrar la bendición y no pueden encontrar el sosiego y no pueden encontrar la bendición y no viene y la bendición se huye de ellos, se corre. ¿Por qué? Porque Dios está contra esa persona. Porque dice la Biblia, mi rostro estará contra aquellos que pisotean mi sangre, dice su palabra. Mire, sigue diciendo la palabra. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 15. Ahora, miren, un versículo para ir a Mateo. Dice, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si hoy oyere su voz, no endurezca vuestro corazón. Si hoy oyere la voz del Espíritu de Dios, no endurezca tu corazón. Porque es una oportunidad más que Dios te da. Porque tú estás perturbado, tú estás perturbada, tú estás endemoniado, porque el Espíritu de Dios no está en tu vida. El Espíritu de Dios se fue hace tiempo y en ti están demonios. Y por eso que no tienes paz, por eso que no eres feliz, por eso que tienes malicia. Y por eso que eres renegón, renegona. Y por eso es celoso y celoso, pero hasta los huesos sientes celo. ¿Por qué? Porque no tienes a Jesucristo, sino quien te gobierna, el que lo gobernaba Saúl. ¿Cuántas veces has fornicado conociendo la palabra? Has practicado hasta aborto conociendo la palabra. Dios te ha perdonado muchas veces, pero llega un momento donde Dios dice, basta ya. Estás pisoteando mi sangre. Como dice la palabra, estás crucificando a Jesucristo cada vez que tú pecabas. Y conociendo la Biblia, conociendo la palabra, Dios te dio muchas oportunidades. Hoy en día el Espíritu de Dios se fue de ti, ya no está en ti. ¿Quién está? Satanás gobierna tu corazón. Él está así, por eso que vives afligido, angustiado, desesperado y no tienes paz y no puedes ni dormir. Y muchas veces tienes hasta insomnio y dices no tengo sueño y se te va el sueño y paras cansado, cargado. Es que Cristo dijo, paso dejo, paso doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. Los demonios nunca van a hacer que tú seas feliz y tengas paz por pisotear la sangre de Cristo. Pero al escuchar este mensaje, Dios te está dando una oportunidad más para que esos demonios vayan y el Espíritu de Dios vuelva a tu vida. Vuelvas a ser el de antes. Vuelvas a tener paz. Por eso dice Mateo capítulo 10, versículo 15. Dice, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mire, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. No probéis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos, quítese de ella, sea digno y posad ahí hasta que salgáis.
y al entrar en la casa saludad, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Mire lo que dice: sacudir el polvo de vuestros pies. La paz se vuelve al que predica y usted no lo recibe. Acá dice, si la casa no fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Escucho, cuando dice digna, está hablando si usted lo recibe la palabra. Si usted lo acepta este mensaje, la paz vendrá sobre usted, se vendrá sobre su casa, vendrá su familia, se vendrá sobre usted mismo. Pero si no, la paz se irá. Y mire que dice, y sacudir el polvo de vuestros pies. Santo Dios, mire. Por eso le digo, Dios es bueno. Dios es lo máximo. Dios es incomparable. Pero también Dios es drástico. Dice, mire, en Mateo capítulo 11, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros tiempos que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Escuche, dice, ay de ti, si se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros. Los milagros, dice. Y dígame, ¿cuántos hombres no han hecho un milagro? Tal vez tú te han hecho brujería, has estado a punto de morir y Dios te ha levantado de la muerte. Tal vez has estado con sida, cáncer, y Dios te ha levantado. ¿Y cómo le pagas a Dios? ¿Ah? ¿Con qué enfermedad a punto de morir has estado? Y Dios te ha salvado. ¿Y cómo le pagas a Dios? Por eso dice, mire, acá sentencia a Dios con su palabra, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros tiempos, que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ya no te acuerdas que cuando no eras evangélico, los demonios te ahorcaban en la noche, tenías pesadilla, los demonios no te dejaban tranquilo, tú vías a los demonios entrar por la puerta de tu cuarto, vías una sombra negra que entraba y te ahorcaba. ¿Te acuerdas cuando tú tenías miedo en las noches, dormir, cuando vías que se anochecía, tú ya tenías miedo? ¿Ya te olvidaste? Y por eso te has vuelto al mundo. Y nuevamente los demonios te atormentan. Y por eso los demonios no te dejan tranquilo. Y ese milagro, ¿quién hizo? Lo hizo Jesucristo. ¿Y cómo le pagas a Jesús? Dejándote y volviéndote al pecado. Y por eso dice: por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Sabes por qué? Porque si la muerte te sorprende así, como estás hoy en día, habiendo dejado a Dios, y los demonios que te atormentan, dice que Dios tendrá más misericordia que para Tiro y para Sidón, y que para Sodoma y Gomorra, que para ti, que conociste el don celestial. Versículo 22. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Se dan cuenta? ¿A eso a quién le dice? Dios compara al hombre que conoció y se apartó. Dice más tolerable. Y cuando habla de tolerancia, ¿de qué habla? Vamos a poner, por ejemplo, que dice: vamos a sentenciarlo 30 años de cárcel. Pero el juez es tolerable, que dice: pobrecito, ya, 10 años o 5. Primera vez que hizo, ya, bueno, 5 años. Eso es ser tolerable. Pero dice: será más tolerable con Sodoma y Gomorra para Tiro y Sidón, que practicó el pecado, pero nunca se los predicó. Por eso dice la Biblia: conociendo la verdad y sabiendo hacer el bien, no lo haces. Dice que es pecado. ¿Se dan cuenta? Para que ustedes se den cuenta. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 48. Mira, San Juan 12, 48.
12:48 de San Juan. Juan, a ver. 12:48. Acá está. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgará. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hechos 17:31. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos en Hechos 17:31. ¿Qué te parece, amigo y hermano que está escuchando la palabra? Más clara que el agua la palabra, ¿sí o no? Clarísima. Ahora, si tú no entiendes, es porque el enemigo cierra tu mente para que no te des cuenta o no te quieras dar cuenta. Mire, Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. ¿Quién fue que fue levantado de los muertos? Fue Jesús. Al tercer día no resucitó. Acá dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así muchas veces la gente se burla, no sabiendo que es contra su vida, no sabiendo que Dios está dando su oportunidad. Por eso así chanque 50.000 puertas, cuando Cristo dice la Biblia que lo cierra, nadie lo va a abrir. Pero que vaya el ungido como David, sin necesidad de tocar la puerta se abre. Cuando Saúl vino Goliat, no temblaba de miedo. ¿Cuántos días Saúl vociferaba y gritaba y insultaba? Y Saúl, semejante gigante, temblaba de miedo y no pudo enfrentarlo. Pero vino el que estaba, Dios con él. ¿Y qué hizo? Le cortó la cabeza al gigante. Cuando Dios está contigo, amigo y hermano, las puertas se abren solas. Porque dice la Biblia, cuando Dios abre puertas, nadie lo cierra, y cuando Él lo cierra, nadie lo abre. Así que tú has escuchado la palabra. Tú sabes tu condición, cómo estás. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Tú que has escuchado este mensaje, tú crees a la palabra, tú crees que Dios te ha ministrado, Dios te ha hablado. Te invito a hacer esta oración. Dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, ten misericordia en mi vida. Ten misericordia, soy ser humano. Pequé, fallé, caí, claudiqué, pisoteé tu sangre. Señor, perdóname. Borra mi nombre del libro de la muerte. Ten misericordia de mi vida. Ten misericordia. Ayúdame, restáurame, levántame. Úngeme, lléname, tócame. Y ayúdame a no volver a caer. Lávame con tu sangre la coronilla de la cabeza, la planta de los pies. Purifícame, santifícame. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame poder, dame autoridad, dame unción. Dame, Señor, ese poder para poder vencer la tentación, vencer el pecado, vencer al diablo, vencer a los demonios y pueda marchar, seguir y terminar a puerto seguro, Señor. Con tu ayuda yo sé que lo podré hacer. Así que tú has escuchado la palabra, amigo y hermano. Te invito a que nos sigas sintonizando aquí en las redes sociales todos los días a las 11 de la mañana en el Facebook y YouTube, donde salimos con la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama y yo te amo en el amor de Cristo.